And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. Esta noche, lo han escuchado, señoras y señores, con todos ustedes iba a entrar Zelensky, el presidente Vladimir Putin. Dice Sánchez que está fenomenal. Biden dice que está fenomenal. Ojo a la fotografía alrededor también de confundir a Trump, a Kamala Harris con Trump. Lo han escuchado también, un poco de lío, pero lo han escuchado. Vamos a ver los dos trozos por separado y se los intento explicar. Vamos a ver el primero de todos, en el que confunde a Zelensky con Putin. Escúchenle. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. Lo han escuchado, ¿no? President Putin. Y entraba Zelensky. A partir de ahí, la fotografía de un Joe Biden que empieza de una manera complicada la salida de esta cumbre de la OTAN. Se esperaba que la cumbre de la OTAN sirviera para rehacer y para dejarle en otra posición, para darle seguridad. Bueno, luego verán como ya hay 14 demócratas que públicamente en CNBC dicen es el momento de irse. Ojo a la fotografía de cómo se le va complicando después de estos errores, después del que han visto de Kamala Harris, alrededor, Kamala Harris que la compara con Donald Trump, alrededor del Estado de Joe Biden. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de lo que hemos conocido. Esta noche, datos de superávit comercial en China asciende a 435.000 millones de dólares en el primer semestre de 2024. Exportaciones aumentan un 3,6% en comparación con el mismo periodo de 2023. Por otro lado, Orbán se va a ver precisamente a Donald Trump. La Unión Europea cabreada con Víctor Orbán en un entorno en el que le dice, bueno, déjate los viajes, para los viajes. De aquella manera le está diciendo, frena ya. Ahora a ver a Donald Trump en esa presidencia rotatoria que está siendo un dolor de cabeza para toda Europa, pero que le está sirviendo a Víctor Orbán para ganar la fotografía de una Europa abierta a las distintas opciones que ahora mismo hay para resolver la guerra de Ucrania, abierta para la relación China-Estados Unidos, abierta para la relación Europa-China, abierta para la relación Europa-Estados Unidos. A partir de ahí, decía ayer Borrell, la OTAN no puede solucionar todos los problemas. Escuchen a Borrell. To make NATO stronger and at the same time being able to face our challenges when NATO will not be mobilized, because NATO will not solve all the problems that we have. I don't see NATO going to the Sahel, for example. I don't see NATO going to Sub-Saharan Africa. Why not? Because it's not the scenario for which NATO was imagined, no? And we have a lot of problems there. We have a lot of problems, security problems linked with migration, linked with the military coup d'etat, has destabilized all these kind of regions. So the Europeans should be able to face by their own capacity, their own problems, and to make a stronger contribution to the common defense. Ahí está la fotografía alrededor de cómo tiene que fortalecer Europa. Stoltenberg hablaba del futuro de Ucrania también en la OTAN. In our meeting just now, you and I agreed that all of these elements, a NATO command, more funding, more military support, more security agreements, and more interoperability constitute a bridge to NATO membership and a very strong package for Ukraine. Ukraine's future is in NATO. I welcome your progress on reforms, and as you continue this important work, we will support you on your irreversible path to NATO membership. Shortly, we will meet in the NATO-Ukraine Council, which we established last year at the Vilnius Summit, and discuss how to deepen our cooperation even further. No solo la fotografía con China, no solo la fotografía en la guerra de Ucrania,
Corea del Norte, otro de los elementos fundamentales. Así hablaba Stoltenberg de la situación con Corea del Norte. Korea is delivering a significant amount of ammunition and military support to enable Russia to conduct its war aggression against Ukraine. 8:05 de la mañana, es un día de muchos sonidos, de muchas imágenes. Esto decía Zelensky también así. Celebraba Zelensky ese futuro de Ucrania en la OTAN. Escúchenle. And I think we have to stop speak that for Ukraine, the membership in NATO, this is success. I think this is success for both of us. We strengthen NATO. We're strong guys. We have strong army. And we are fighting against this tyrant, Putin. And that's why Ukraine in NATO, this is both success. But for today, when we speak about very concrete successes, this is success what give us possibility to live. Patriots, other IRIS-T Hawks. I didn't tell all these details, how many different countries and how many different systems we can have. So for us, it's to push them quicker, to have them quicker in Ukraine. That is a success for us for today. Decía también Zelensky que Rusia quería mostrar lo que le espera al mundo con la fotografía que se está viendo en Ucrania. Escúchenle. That invaded our land. It's Russia that wants to take our lives. It's Russia that kills and destroys, and through this war against Ukraine, it wants to show what awaits other countries if we do not endure. That is why we must endure. That is why we must preserve our unity, all partners. And that is why we must strengthen ourselves so that Russia doesn't succeed in making the world accept to the notion that wars of aggression are normal. Pero quizá de las declaraciones más llamativas en estas últimas horas en esa cumbre de la OTAN, las de Sánchez sobre cómo vio a Joe Biden. Se equivocó confundiendo a Zelensky con Vladimir Putin, se equivocó confundiendo a Kamala Harris con Donald Trump. Joe Biden, llegó Sánchez y le preguntan, ¿cómo ha visto usted a Joe Biden? Escúchenle que no tiene desperdicio. Yo he visto a Biden bien, ha estado presente en todos los debates, de todos los plenarios, a diferencia de otros que se han ido ausentando. Él ha estado constantemente presente en los debates y, en fin, su compromiso con la OTAN, con esta alianza, yo creo que es total, es rotundo. Y eso se ha demostrado en la celebración de este 75 aniversario. 8:08 de la mañana, la otra clave fundamental está alrededor del IPC en Estados Unidos. 3%, ya hay un movimiento de bajada hasta la última milla. Ya tenemos el IPC en el 3, veníamos del 3,3%, la opción era caer al entorno del 3,1%, se cayó más, lo que es buena noticia para el inversor que ve cómo la inflación se está marchando, pero sobre todo hay un elemento que es fundamental, que es esta inflación mensualizada. Veníamos del 0%, estaba parada la inflación, pensábamos que iba a subir una décima, los analistas, 0,1 de caída. Por lo que ahora la inflación ya sí mensualmente se está yendo, sobre todo porque ahora los alquileres sí están cediendo. Está jugando en contra sobre todo la comida para llevar, toda la fotografía del takeaway alrededor de la comida y de ese slide dentro de alimentación que sube más de un 4%. Pero mensualizado menos 0,1%, la core también baja más, la subyacente 3,3% desde el 3,4% que esperábamos y del que veníamos. Y la inflación cae también, o sube también, pero una décima menos, 0,1 frente al 0,2. Por lo que la inflación da un punto de respiro. Powell dijo que esperaba ver ya más razones, más opciones, ver que de verdad la inflación estaba bajando. Ya tiene un movimiento claro, ese menos 0,1 le indica a Powell que la inflación se está yendo, que lo está haciendo lentamente, pero que ya hay un movimiento claro de marcharse. Menos 0,1 mensual y ahora ya sí última milla, queremos llegar al 2%, ya estamos en el 3% esperando el último salto. Lo que pasa es que hay quien está apuntando ahora mismo que nos viene justo el repunte. Miren el siguiente gráfico, alrededor de lo que se ha movido. IPC menos 0,1%, IPC si excluimos alimentos y energía más 1%, alquiler más 0,3%, renta equivalente a los propietarios 0,3%, comida en casa más 0,1%,
comida lejos de casa más 0,4%, si vemos el dato interanual más 4%, productos de atención médica más 0,2%, servicios de atención médica el mismo porcentaje, energía menos 2%, gasolina menos 3,8%, lo que nos estaría empezando a marcar un camino donde la energía, sobre todo por elemento comparación, efecto base, empieza a darnos la salida de la inflación de la economía estadounidense. La clave fundamental, alquileres, que ahora ya empieza de verdad a ceder y ya no es el peor de la lista. A partir de aquí, miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo Game of Thrones apunta que igual no hay que cantar demasiado o lanzar demasiado las campanas al vuelo. Comparación entre la inflación que llevamos desde 2013 hasta hoy, comparación de 1966 a 1983 con las dos crisis del petróleo, la del 73 y la del 79, marcadas en la inflación. Estaríamos marcando prácticamente un camino parecido de reducción, una especie de campana de Gauss donde la inflación se está marchando, y ahora la duda está en si rompe, en este gráfico de Game of Thrones, el GPS contra lo que estaba sucediendo antes de la crisis del 79, de 1979, y entonces cae hasta abajo, o hay un movimiento en el que la inflación, sobre todo de cara de aquí a fin de año, empieza a remontarnos levemente para marcarnos este camino de tensión, a la espera de si vuelve a caer y se desliga del GPS o vuelve a lanzar hacia arriba una inflación que sería desbocada. Hombre, no parece que la economía esté tan fuerte como para empujar, como para ayudar, como para acompañar la inflación otra vez a tasas del entorno del 8-10%. Si fuera así, el problema es enorme. Pero no parece que la economía ahora mismo esté tan fuerte, sobre todo en la demanda interna, sobre todo gracias a la exportación, para conseguir otra vez un repunte inflacionario que pueda asemejarse a lo que se vivió entre el 66 y el 83, que es cuando Game of Thrones coge los datos para marcarnos un GPS que, hombre, asusta. Porque se ha conseguido reducir la inflación como después de la crisis del 73, pero el movimiento posterior de la crisis del petróleo estaba marcando un repunte inflacionario que, si toca volver a igualarlo, significa que los tipos no van a bajar, o que si bajan, van a volver a subir rápidamente. Sí es importante marcar que esto no son unos meses, que aquí hay un camino de recuperación inflacionaria lento, que aguanta año y pico, hasta que de repente se ve que hay un claro componente energético que va a volver a impulsar a la inflación. Claves del día, con la mirada puesta en las palabras de Biden, en esos lapsus de Biden, pero con la inflación como elemento fundamental. El IPC disminuye en junio, como han visto, al 3%, el alquiler finalmente se modera, la comida fuera de casa ahora mismo es un problema menor, mensualmente menos 0,1%, el recorte de tipos ahora sí se ve ya para septiembre. De tal manera que haya un recorte de 0,25 en un entorno inflacionario de, si no hay un repunte importante que lo deje en el 3,3, 3,4, sí deberíamos ver un movimiento de reducción de tipos de interés en septiembre, tal y como los inversores, los analistas, están mirando de cara a cuándo puede ser el primer recorte de tipos. No le sentó bien al mercado. Más del 2% estuvo cayendo el Nasdaq, en el entorno del 0,8% estuvo cayendo el S&P. Starmer de Reino Unido insiste en que Biden está en muy buena forma en la cumbre de la OTAN, modelo Pedro Sánchez. Pues no parecía que estaba en muy buena forma Biden en esta cumbre de la OTAN. Y se abre ahora sí una vía complicada para Biden, en el que van a presionarle a ver si aguanta o cede definitivamente para dejar paso en esa carrera presidencial. Ya ha pasado la cumbre de la OTAN, no la pasa con nota, la pasa con suspenso, porque dos lapsus en unos minutos del calibre en el que vi ayer, se pueden ver en imágenes en el que los miembros, los compañeros de la OTAN le miran estupefactos diciendo, no ha podido decir el presidente Putin, bienvenido, señoras y señores, el presidente Putin. Pues lo dijo. Lapsus. Otro más. Karine Jean-Pierre dirá que es un deepfake, pero la realidad es que lo vio todo el mundo que estaba allí. Pero la fotografía clave es de un Biden en el que Starmer dice que le ve bien, Sánchez dice que le ve bien, no sabemos qué es verle bien para ambos, pero la fotografía de verle bien es que se equivoca y confunde a Zelensky con Putin y a Kamala Harris con Donald Trump. Con lo que si en ese escenario vamos así confundiendo,
pues dice que está bien, estará bien para él. Miren la siguiente clave del día. Alrededor de cómo Biden ha anunciado también en la última jornada más armas para Ucrania y Zelensky le pide poder usarlas contra el interior de Rusia. Y por otro lado, la fotografía, bueno, vamos a ver lo del interior de Rusia si al final cede. Esto es como los tanques. No, venga, úsalo. Y luego Francia, que debe encontrar 15.000 millones de euros al año para cumplir con las demandas europeas. La fotografía se la marcaron allá para quien decida posicionarse como el nuevo primer ministro francés, pero que va a tener ahí la espada de Damocles. O ahorra o ingresa. Pero 15.000 millones más. Si ahorra, lo tiene claro. Recorto, 15.000 millones. Lo de ingresar más, si le mete un impuestazo tipo el que vimos ayer, que el nuevo Frente Popular quería poner a más de 400.000 de renta anual 90%, es decir, dejárselo en 40.000, usted gana 400.000, pero el nuevo Frente Popular, magia no, son tus impuestos, lo convierte en 40.000 euros, o hay un movimiento claro de ahorro en cuentas. Pero ¿de dónde ahorran? Sanidad, educación, militar, aportación a la Unión Europea, ¿de dónde sacan los 15.000 millones para hacerle un ahorro con esa dimensión en Francia? Por lo que el que llegue, como llegue modelo Liz Truss, va a durar menos que una lechuga, aunque sea melenchón, porque el mercado se lo va a fundir. Como llegue y diga, vamos a gastar 8.000 millones más, el mercado le va a decir, los 8.000 millones los vas a ver tú, pero en otro sitio, en casa. Cuidado la fotografía, que el que llegue va a tener ahora mismo un foco puesto en cómo va a reducir los 15.000 millones. Puede quedarse en 10. No, reduzco 10, no me da para más. Pero como expanda el presupuesto y ponga una sensación de, no, vamos a gastar 8.000 millones más. ¿De dónde? No mediante impuestos y se van a ir. Usted dígale a alguien que gane más de 400.000 euros que le va a quitar el 90%. ¿Qué hace? Aparte de esperarle a que se los quite. Es irónico, no se va a esperar a que se los quite. Se pira de inmediato. Con lo que usted cuenta, no, y si vamos a reducir mucho aquí, no va a reducir usted nada. No va a reducir usted nada. Se le va a recortar de inmediato. Último punto en las claves del día. Alrededor de ese SP500 que ayer caía desde el récord a medida que los inversores rotan entre ganadores de tecnología de 2024 por otras opciones. Empieza a haber mid caps, empieza a haber small caps. No parece que eso sea el mejor escenario ahora mismo para el inversor, que ha vivido enganchado a esa fotografía tecnológica. Quiere tecnología en vena. De tal manera que ese movimiento de ayer, sobre todo con la caída del Nasdaq, empieza a reflejarnos que no está la cosa tan sencilla alrededor de un mercado que empieza a tener dudas, porque el primer recorte viene. Y en el momento en el que viene el primer recorte, empieza también históricamente el momento de caídas en el mercado. Y además tenemos elecciones americanas, estadounidenses, 5 de noviembre. Claves del mundo en guerra, con la mirada puesta en esa reunión de la OTAN que hemos vivido en los últimos días. Orbán liándola por donde va, está poniendo contentos a todos los de la Unión Europea. Borrell ya salió a decir que asegura que existe un profundo malestar, dice, en la Unión Europea por los viajes de Orbán, como si no hubiera un profundo malestar en Orbán por algunas decisiones de la Unión Europea. Lo que ha hecho Orbán es visitar Ucrania, visitar Rusia, bajar a China, visitar China, subir a la cumbre de Washington de la OTAN e irse a ver a Trump. Le molesta Putin y Trump a los de la Unión Europea. Pero Orbán dice, oiga, soy presidencia rotatoria. No puedo comprometer nada, pero puedo ir a ver a la gente. Ahí está la imagen que compartía Víctor Orbán, Peace Mission, es decir, misión de paz 5.0. La 3.0 era la de China, 1.0 Ucrania, 2.0 la de Rusia, 3.0 la de China, 4.0 la de la OTAN, 5.0 la de Donald Trump en Mar-a-Lago, intentando, dice, discutir vías para alcanzar la paz. Dice, la buena noticia del día es que lo va a resolver él. Otra más que le habrá gustado a Borrell en este entorno. Con una fotografía clara en la que está, ha pedido Zelensky una segunda cumbre de paz, entendiendo que lo de Suiza era una primera cumbre de paz, y tenemos la fotografía de cómo la OTAN dice, siempre de la mano de Ucrania. A partir de ahí, Orbán dice, bueno, siempre que sea el camino más corto. Ya hay un movimiento claro de uno frente a otro, de choque entre Zelensky y Orbán alrededor de cómo es la manera en la que se puede resolver este entorno
de guerra en la guerra de Ucrania. Miren, volviendo a claves del mundo en guerra, vemos también como la Casa Blanca ha advertido a Putin que no podrá sobrevivir tras los acuerdos de la OTAN, 40.000 millones de dólares más, y le dicen a Putin, esto no lo puede ya resistir, hay tanto dinero encima de la mesa, hay tanto armamento, hay tanto movimiento por parte de la OTAN alrededor de Ucrania que no vas a poder, dice la Casa Blanca, sobrevivir tras los acuerdos de la OTAN. Rusia habría intentado asesinar al director ejecutivo de una empresa de armamento, Rheinmetall, alemana, que enviaba material a Ucrania según la CNN, y miles de voluntarios en Polonia estarían ya listos para ir a combatir a Ucrania. El otro punto fundamental alrededor del último día está en esto otro. Miren lo que dijo Rusia, dice El País. Moscú amenaza con una respuesta militar al despliegue de armas de largo alcance de Estados Unidos en Alemania. Rusia presuntamente intentó asesinar, como les decía, al director de la empresa armamentística alemana Rheinmetall por apoyar el esfuerzo bélico en Ucrania, según CNN. Pero dice El País, Moscú amenaza con una respuesta militar al despliegue de armas de largo alcance de Estados Unidos en Alemania, sin saber si la respuesta militar es en Ucrania, si la respuesta militar es contra Alemania, si la respuesta militar es contra Estados Unidos, si la respuesta militar es contra todos a la vez. Esa es la duda que queda alrededor del movimiento en el que Rusia ayer lanzó la amenaza contra Alemania diciendo, oiga, usted pone armas de largo alcance en Estados Unidos, de Estados Unidos en Alemania, habrá una respuesta militar, en este caso, por parte de Rusia, siendo uno de los elementos fundamentales que está moviendo también el movimiento de escalada en el último día, después de ver las conclusiones finales también de la reunión de la OTAN, en el que se señala de manera directa ya a China, no como anteriormente, sino como colaborador necesario al que se abre la puerta para la imposición de sanciones en el medio plazo. Lo que nos devuelve la idea de hasta qué punto va a aguantar China, Rusia y todo el bloque de BRICS sin establecer una moneda ligada al oro que le permita pelear contra las sanciones, una vez que China también está ya en esa fotografía alrededor del paso previo a que también le caigan las sanciones, que es decir, que es colaborador necesario de Rusia. Ya contestó ayer China, pero tenemos una fotografía de escalada, reunión de la OTAN, escalada. Por un lado y por otro, 40.000 millones por un lado, para decirle a Putin, para decirle a Rusia, no vas a sobrevivir. La amenaza de Moscú ahora con una respuesta militar al despliegue de armas de largo alcance de Estados Unidos en Alemania para decirle, cuidado. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo está, gráfico de DWS, cómo está el mercado americano, cómo está el mercado estadounidense, muy por encima de las expectativas. Aquí estaría la expectativa del mercado. Todo esto es lo que lleva el S&P 500 por encima de la expectativa. No verán FTSE 100, Eurostoxx, Stoxx 600, DAX, MSCI Japón por debajo, MSCI emergentes por debajo, MSCI Asia por debajo. Ven una fotografía clara en la que todo está más o menos planteado en una previsión menor, pero el S&P 500 es el que está rompiendo de manera clara cómo se veía o cómo podía ir ese movimiento durante el año. ¿Qué es lo que está viendo? Unas valoraciones muy elevadas en el S&P 500 que empiezan a asustar de una manera clara al inversor. Miren el siguiente tuit alrededor de cómo Alex Soros, el hijo de George Soros, dice que hay que detener la amenaza existencial que es Donald Trump, Biden-Harris 2024, hay que parar esa carrera contra nosotros y hay que ponerla contra la amenaza existencial que es Donald Trump. Alex Soros planteando que hay que intentar hacer un bloque que de verdad pueda frenar Biden-Harris 2024, no debió verle ayer en la cumbre de la OTAN, para frenar, y aquí viene la parte importante, la amenaza existencial. Es decir, considera que Donald Trump es una amenaza existencial, entendemos que para el sistema, que pone en duda la existencia futura del sistema sobre el que estamos ahora mismo. Miren el siguiente bloque alrededor de cómo dice Wall Street Journal en un artículo espectacular de Pulitzer, cómo la política de un solo hijo sobrealimentó el milagro económico de China, le hizo crecer a tasas muchísimo más altas
con mayor gasto. Dice, pero ahora está pagando el precio. Los datos revisados de Naciones Unidas muestran la velocidad del envejecimiento de China después de acelerar su dividendo demográfico. Es decir, dice, política de un solo hijo, crecimiento económico, milagro económico de China. ¿Y ahora qué? Ahora esto. Miren estos 3 gráficos de Wall Street Journal. Población en 2050. Miren la base que tiene que sustentar toda la cadena. Aquí ya empieza el lío sobre cómo esto puede generar, por ejemplo, el ascensor social a clase media. Pero miren el siguiente. 2100. Miren en la parte de arriba mayores de 100 años. Miren la cantidad de población entre 80 y 100 o más. Miren la barriguita que se le queda al conjunto de la pirámide. Esto se supone que es una pirámide. Y la pirámide está aquí. Pero todo esto nos sobra. Pues todo esto tiene que sostener esto. Y todo esto laboralmente, desde aquí, tiene que sostener esto. De tal manera que plantea Wall Street Journal, cuidado porque o cambia la fotografía de China o va a un movimiento no solo de estancamiento, sino de crecimiento negativo, de decrecimiento, en un entorno donde ha cogido mucho a corto plazo, pan para hoy, hambre para mañana. Y dice, cuidado porque esta fotografía es prácticamente igual que la que se vive en Europa, que la que se vive en Estados Unidos, que la que se vive en Occidente. Vamos a un mundo donde la inversión va a cambiar, plantea Wall Street Journal. Por ejemplo, en este escenario, ¿cuál es la rentabilidad media que va a tener la vivienda a medio plazo? Pero si estos van a vivir sobre la vivienda que heredan, ¿qué necesidad de vivienda y de construcción de vivienda hay? Mercado laboral. ¿Qué necesidad de mano de obra van a tener las compañías? Dice, no, es que hay mucha digitalización. Y dice, ya, y necesitan muy poquita mano de obra. Ya, pero es que también tienen muy poquita población. En comparación con el momento en el que toda esta masa de población estaba aquí. Y tenías un problema de desempleo. Dice, oiga, ¿vamos a tener a futuro un problema de desempleo? Con esta percepción, con esta imagen, no. Vamos a un modelo diferente, más inflacionario, con tasas de paro muy bajas y con un problema en la inversión, en buscar dónde está el beneficio. Porque si el beneficio está aquí, en dar servicios a gente que tiene entre 80 y 100 y pico años, ¿qué hacemos con la vivienda? ¿Qué hacemos con el movimiento, por ejemplo, de vehículos, sector motor? Automatización. ¿Qué hacemos para que toda esta generación a la que le hemos dicho vas a vivir mejor que tus padres es una broma? ¿Y ahora cómo se lo explican? No, hicimos una política para que nosotros viviéramos mejor, vivimos mejor, vendimos que íbamos como una moto, pero lo hicimos a costa de vosotros, que sois los grandes perdedores de la historia. Estáis abajo. Y esto tiende a hundirlo. El informe de Wall Street Journal es de Pulitzer, es espectacular. Y pone de ejemplo a China, pero Estados Unidos es prácticamente lo mismo, Europa es prácticamente lo mismo, Japón es prácticamente lo mismo, y el problema lo tiene el inversor, que está invirtiendo a largo plazo en una sociedad que es distinta. Esto no es una pirámide invertida, esto es la cara de alguien, con un cuello muy grande y con un gorrico arriba. Pero esto no es una pirámide invertida. Y se ha invertido por parte del inversor tradicionalmente a largo plazo sobre la base de una pirámide invertida. Pero se ha perdido. Ya no tenemos una pirámide clara, en la que se pueda ver el medio y largo plazo de una manera más normal para la inversión como lo hemos vivido hasta ahora. Este es un modelo completamente distinto, donde ahora se está invirtiendo en cosas para un futuro que nunca va a llegar. Y donde las soluciones no están en seguir mirándose el ombligo en el momento actual, está en buscar una solución para volver a cambiar esto a una pirámide poblacional que nos permita, en ese caso, ver una fotografía clara de hacia dónde puede ir la inversión. Y hacia dónde puede ir el bienestar social, y hacia dónde puede ir el empleo, y hacia dónde puede ir una sociedad próspera en un futuro. Cuidado que se pone el ejemplo de China porque es más fácil criticar a China,
Pero Estados Unidos, como les decía, Europa, Japón, todos están en la misma fotografía. En una fotografía muy complicada donde el mundo les está cambiando y no se están dando ni cuenta. Y siguen pensando en, a mí me votan para 4 años, 2100. Dios sabe, 2100 aquí estarás. Y si no, no estarás. Con lo que estos, que arreen. Pero sociedades egoístas luego tienen problemas importantes a medio plazo. Por no decir otra cosa. Miren el siguiente gráfico. Alrededor de cómo se ve un movimiento, dice Crescat Capital, con datos de Bloomberg, en el que si aquí teníamos una burbuja tecnológica en el 2000, aquí, si aquí esto se nos estaba yendo de las manos, ¿cómo calificamos a esto? En el momento actual. ¿Qué nombre le ponemos? Burbuja tecnológica, donde los líderes eran Microsoft, Intel, Cisco, Oracle, IBM, AT&T, Sun Microsystems, AOL, EMC, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, Visa, Mastercard y Broadcom ahora. Pero la fotografía es altamente complicada. Para un mercado que dice, no está con burbuja. Pues para no estar con burbuja, tiene pinta de burbuja. Bueno, aquí, España. Enseguida vamos a recibir a José Antonio Fuster de Vox para ver la ruptura que conocimos ayer entre Vox y el Partido Popular por los gobiernos regionales. Hay otro tema económico llamativo, que es este. Dice el economista, el gobierno propone a Escrivá, al ministro Escrivá, como gobernador del Banco de España, pero genera rechazo en el Partido Popular. Esto de las puertas giratorias lo han entendido a la perfección. Y esto de copar todas las instituciones, oiga, es que el Banco de España saca informes que no le gustan al gobierno sobre cómo va la marcha de la economía. Pues cuando se vaya el gobernador, pon a uno de los tuyos y que controle los informes. Ha pasado en el INE, ha pasado en tantos sitios. Escrivá, ministro. Hombre, algo de cariño, por decirlo de alguna manera, tiene al gobierno. Básicamente porque está en el gobierno. No se puede ir a una institución independiente. Normalmente, en un país serio, no se puede ir a una institución independiente porque actuará con el carné. No, Escrivá no tiene carné. Ya, y por eso lo han seleccionado de ministro. Porque como es tan independiente, han dicho, venga, un independiente que no sea afín al PSOE. No, si esto no es afín... Ah, mame. ¿Pero qué se piensa? ¿Que nos chupamos el dedo o qué? El gobierno de España... El gobierno propone a Escrivá como gobernador del Banco de España y genera el rechazo del PP. Bueno, vamos a ver si lo rechazan, pero al final lo aceptan. Pero la fotografía clave alrededor de quién pertenece la Fiscalía del gobierno, de quién pertenece el Banco de España, pues quiere que sea el gobierno. ¿De quién pertenece el INE? Pues será del gobierno. ¿De quién pertenece el Constitucional? Bueno, vayamos al último punto alrededor de cómo dice Expansión. En materia fiscal, está a punto de llegar el Black Mirror fiscal, dice Expansión. Detectar un fraude fiscal antes de producirse. Esto es muy socialista. ¿Usted iba a delinquir? No. No, pero yo creo que sí. Usted iba a delinquir. Se puso delante del ordenador, tocó la tecla equivocada. Usted iba a delinquir. No, no iba a delinquir. Simplemente iba a ver lo que ponían las portadas de los periódicos. Vamos, usted iba a delinquir. Que no, que yo no iba a delinquir. Usted iba a ahorrarse unos dinericos en el IVA o iba a cambiar algo en el IRPF. No, yo no iba a hacer nada. Bueno, pues la inteligencia artificial nos dice que usted iba a delinquir. Pues eso es lo que se está planteando. Una detección del fraude fiscal antes de producirse. Dice, no, es avance tecnológico. Dice, no, es retraso cultural. Por no decir otra cosa. Es retraso hacia la época comunista. Oiga, ¿usted iba a delinquir? No. Ya verás como al final de la conversación usted afirma que iba a delinquir. O 1984 de George Orwell. Oiga, este color es azul tirando a negro, no es blanco. No, ¿cómo va a ser blanco? Es azul tirando a negro, no es blanco. No, es azul tirando a negro. Sí, pero ahora esto se le llama blanco. 1984. George Orwell. Black Mirror, ¿no? Para traerlo a nuestra época. La serie. Oiga, sobre la base de un comportamiento pasado, usted no ha llegado a delinquir
pero yo actúo antes de que usted delinca y detecto el fraude antes de que se produzca. Pero esto no es avance tecnológico. Esto es haber pasado ya a una deriva social espectacular en el que el gobierno decide: usted ha estado en el sitio incorrecto en el último día. ¿Por qué? Porque usted estaba cerca de unos altercados. Venga, vamos a lanzar una inspección fiscal que nunca se ha producido, que nunca se producirá, pero que usted, aunque no lo sabe, iba a hacer. Se nos está yendo de las manos, ¿eh? No, es que usted iba a ir a 140 hoy en el coche. Dice, pero si no he cogido el coche, si voy en bicicleta. Ya, pero iba a ir en coche a 140. Pero si voy en bicicleta, es decir, estamos llegando a la idiotización social absoluta, donde las élites / los gobiernos ya deciden hasta lo que no hacemos. Oiga, es que yo no iba a delinquir, yo no iba a ir a 140 por hora, yo no iba a incumplir la ley que usted me diga. Ya, pero yo tengo datos que hacen presagiar que usted iba a delinquir. ¿Qué datos? ¿Y por qué usted tiene una prueba previa a la comisión de el fraude o el delito? Cuidado, porque estamos abriendo la puerta a darles definitivamente todo el poder a las élites para que digan: tú fuera del sistema, tú fuera del sistema, tú fuera del sistema, tú fuera del sistema, tú fuera del sistema. Sobre la base de es por tu bien. Este iba a hacer un daño enorme a la sociedad que te tocaría pagarlo a ti. Y entonces hemos conseguido que no defraude, porque no ha llegado a producirse el fraude fiscal o en un futuro el delito de no sé qué. Danos las gracias, pero tú fuera del sistema. Es decir, cuidado a la ausencia de libertades, a la ausencia de garantía jurídica, a la ausencia de independencia entre los distintos poderes, que es el punto fundamental donde empiezan las autocracias y las dictaduras. Que es: yo mando, tú te callas y aquí se hace lo que yo diga. Y a partir de ahí, tú te callas, yo mando y aquí se hace lo que yo diga. ¿Y qué herramientas? Oiga, usted iba a delinquir. No, yo no iba a delinquir. Sí iba a delinquir, pero no iba a delinquir, pero sobre todo no he delinquido. Ya, pero iba a delinquir. Fuera. Cuidado con esto. Cuidado con el movimiento del prejuicio. No del prejuicio, sino del prejuicio. De un juicio previo sobre la actitud, sobre el comportamiento, sobre la persona. Este estaba en tal manifestación, este piensa así, este ve tales series, este no ve las películas modernas de Disney, prefiere ver los clásicos de Disney. Este es tú fuera del sistema, tú fuera del sistema, tú fuera del sistema. Cuidado, porque esto es para empezar a preocuparse de que avanza y mucho el plan de que todos piensan lo mismo y no hay divergencia. Porque si no, Black Mirror. Titulares del día.